Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, 6 de la mañana 30 minutos. Qué placer enorme, como siempre, estar con ustedes. Agradecemos siempre su fiel sintonía. Desde muy tempranas horas de la mañana con toda nuestra programación, que comienza desde luego con darles a ustedes el panorama de las noticias de cómo amaneció el mundo, ¿verdad? Y cómo amaneció el país particularmente. Así es que hoy vamos en esta hora y media a tratar temas importantes que tienen que ver precisamente con la actual coyuntura que vive el mundo y especialmente con la preparatoria que tienen países como los nuestros para poder de alguna manera paliar un poquito más lo que sería la crisis que se enfrenta a raíz del incremento del precio de los hidrocarburos. El día de ayer, por cierto, la Asamblea aprobó la propuesta emitida por el gobierno que reduce el IVA de manera porcentual al tema de los combustibles. Además, se emitieron decretos para comprar semilla para la siembra de este año. Hay excepciones como por ejemplo la eliminación del IVA también para la compra de la semilla mejorada y también beneficios para el rescate del cultivo de café, entre otros aspectos importantes que tienen que ver con el tema de la seguridad alimentaria. Un tema que quiero ponerlo esta mañana sobre la mesa y para ello hemos invitado a conocedores del tema. Quiero darle la más cordial bienvenida a don Luis Treminio, el expresidente de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios. Bienvenido, don Luis. Gracias por acompañarnos y estar siempre dispuestos a acompañarnos en esos temas. Gracias, Ernesto, por la invitación. Un saludo a los amigos televidentes. Gracias también. Quiero saludar y darle las gracias también a Naida Medrano. Ella es experta en políticas públicas y sobre todo también conocedora muy bien del tema de seguridad alimentaria. Bienvenida, gracias por acompañarnos, Naida. Gracias, Ernesto, muchas gracias, Luis, un gusto. Un gusto, amigas y amigos, esta mañana. Claro, nos vamos a ir entonces hasta la ciudad de Miami. Allá se encuentra nuestro buen amigo Álvaro Sevilla, él es empresario agrícola. Un hombre que conoce muy bien cómo está la región y cómo está también tocándose este tema en otros escenarios a nivel mundial. Así es que Álvaro, te doy la más cordial bienvenida, gracias por acompañarnos como siempre. Gracias, Ernesto, por invitarme y poderme dirigir al pueblo salvadoreño en estos momentos de crisis mundial. Agradezco la compañía que has invitado y estamos dispuestos a colaborar como siempre con la mejor de las intenciones con ustedes. Álvaro, ¿cómo se está de alguna manera viendo este tema del incremento de los precios y especialmente el impacto que pueda tener en todos aquellos insumos agrícolas? En el país se han tomado una serie de medidas que buscan de alguna manera menguar o mitigar lo que sería ese efecto, pero también sabemos que hay una preocupación mundial sobre la continuidad o lo prolongado que puede resultar este conflicto y por supuesto, como lo decía recientemente un especialista en el área económica en el programa de radio, decía de que hay que entender que esta guerra no es de guerra per se de armas, esta es una situación que tiene que ver, es una guerra económica como tal. Así es que, ¿cuál es tu impresión? Voy a abrir un poco así el panorama, de luego tomarse el tiempo prudencial de 1 minuto y medio a 2 máximo para que desarrollemos una buena tertulia esta mañana. Álvaro. Las medidas del gobierno vienen con bastante atraso, Ernesto. Nosotros hace 2 años y medio en tu mismo programa coincidimos conversando de que el ministro de Agricultura, estaba en ese momento el señor Anliker, estaba preparándose para seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria es tener los alimentos necesarios para un pueblo. Esto viene de los tiempos de Egipto, cuando los faraones aprovechaban los cultivos y guardaban el grano para los tiempos de la vaca seca, tal cual lo explicaron de una manera rápida en la Biblia. La seguridad alimentaria en El Salvador ha estado descuidada fuertemente por un gobierno que se le confió de que iba a desarrollar la agricultura. La seguridad alimentaria en El Salvador no es importar alimentos del extranjero para suplir las necesidades de comida básica de nuestros pueblos. La seguridad alimentaria pasa por inyectar dinero, hacer medidas financieras, impositivas, para que los agricultores locales se motiven a aumentar las áreas de cultivo que ya existen en el país.
áreas de cultivo que han sido abandonadas por las políticas de los gobiernos anteriores y el gobierno actual que sustituyó a los otros para reducir esas malas medidas que tomaban los otros gobiernos anteriores de abandonar la agricultura. Como agricultor te puedo decir, como reforestador te puedo decir que nosotros ni en los gobiernos pasados ni en nadie nos ha pagado a nosotros el carbono que hemos sembrado de acuerdo a los programas forestales a los cuales nosotros fuimos invitados por los gobiernos anteriores, y este gobierno ni tan siquiera ha invitado a los reforestadores a que nos acerquemos a ellos y decirles: señores, miren, yo tengo esta área sembrada desde hace años, he estado sembrando dióxido de carbono y nunca me han dado plata por esto. El gobierno, el pueblo salvadoreño está en deuda con nosotros los reforestadores, está en deuda con los agricultores, con el pequeño agricultor de maíz, con el pequeño agricultor de las verduras en El Salvador, que preferimos importarlas de Guatemala. Guatemala va a proteger su mercado. Guatemala puede bloquear la importación de sus bienes agrícolas. Lo mismo van a hacer los otros países del mundo, porque la crisis no es solamente local, la crisis es mundial. La crisis es provocada desde el 2019, cuando arrancó la pandemia. Claro. Se agravó en el 2020, continuó en el 2021 y estamos en ella ahora agravado por una guerra criminal que está desarrollando el señor Putin por simplemente ambiciones territoriales. Porque la respuesta de Occidente, diríamos, la respuesta de Occidente ha sido lo más ecuánime posible ante a un país que no es aliado de la OTAN o de Occidente, sino que el peligro de Ucrania hacia Putin es la democracia que vive ese país. Ok. A ver, vamos a ver, bajo la lógica de comprender un poco la situación mundial, situarnos en el caso muy particular de ustedes sobre las medidas que se han tomado y sobre todo también el impacto que esto ha tenido precisamente en los precios de la canasta básica y algunos productos que tienen que ver precisamente con los insumos agrícolas. A ver, don Luis. Nosotros desde el mes de octubre, si bien te recordás, estuvimos en este programa el 28 de octubre y nosotros advertimos que ya los insumos agrícolas venían en una ascendencia y que el gobierno no estaba haciendo mayor cosa para controlar eso. Les decíamos en aquel momento que por lo general los insumos agrícolas aquí se compran en los primeros 3 meses del año y con eso abastecen todo el año. Entonces no había razón en aquel momento de que subieran o tuvieran un incremento los precios de los insumos agrícolas. Entonces nosotros hemos venido diciendo esa situación desde octubre. En relación, nosotros no compartimos que el criterio de hablar de la seguridad alimentaria como tal. Nosotros decimos que hay que promover la soberanía alimentaria. Que son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas, porque el gobierno, en base a eso, de decir, voy a promover la seguridad alimentaria, viene y empieza a importar productos en detrimento del productor nacional. Entonces decimos, no, hay que primero hablar de soberanía alimentaria. En el 2019, en el 2020, nosotros fuimos a la Asamblea a decir, señores de la Asamblea, paren las importaciones de maíz, tenemos suficiente maíz producido aquí en el país, producimos el suficiente frijol que consumen los salvadoreños. En arroz tenemos todavía un déficit de 100,000 quintales de arroz, que es lo único que necesitamos para cubrir la demanda nacional. Estamos produciendo 800,000 quintales y el consumo son 900,000. Aprovecho ahorita la oportunidad que estamos hablando que estoy hablando del arroz, para decir que a los arroceros todavía las empresas privadas le deben la penúltima cosecha. Y esto también va en decremento del productor nacional. Entonces, como que no ha habido una política de parte del gobierno y de los gobiernos anteriores, lo hemos denunciado, no estamos, y hemos dicho siempre, no estamos en contra de los gobiernos, pero sí no firmamos cheques en blanco. O sea, sencillamente estamos... La apuesta al tema de la soberanía ha sido nula, viniendo de los gobiernos anteriores hasta... Ha sido nula de los gobiernos anteriores. Ahora, de las medidas que han entrado, ¿qué tanto ustedes avalan todo este proceso? Digamos que tiene que ver con los aranceles a la importación de productos agrícolas, por ejemplo. Por ejemplo,
le quitaron el arancel a los insumos agrícolas. ¿Cuánto pagaban los insumos agrícolas? 0. O sea que no le quitaron nada porque ya no pagaban nada, en primer lugar. En segundo lugar, le quitaron el arancel a los fungicidas. Esos son los únicos que pagan el 5%. De ahí ninguno paga arancel. Le quitaron el arancel a las hortalizas, no pagan nada. Donde al que le quitaron el arancel y los perjudica a nosotros es al maíz. En el 2004, cuando se estaba negociando el TLC, los productores nacionales, fue una lucha de los productores nacionales para que protegieran al maíz nacional, y quedó el maíz con un arancel del 20%. Esa es como parte de la protección que tienen los productores nacionales en relación al maíz. Al quitarle el arancel los ponen en desventaja. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, que es donde proviene una gran cantidad de maíz, tiene un subsidio del 60%. O sea, un quintal de maíz producirlo en los Estados Unidos cuesta $6. El año pasado, un quintal de maíz producirlo aquí en El Salvador costaba $16.29. Y al 31 de enero, con este incremento que han tenido, cuesta $25 producir, o va a costar $25 producir. Un subsidio directo sería un punto directo, sí, un efecto positivo directo. Sí, directo al productor y proteger al productor nacional. Nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones que no estamos en contra de las importaciones, pero sí en la regulación de las importaciones, porque hay productos que lógicamente los necesitamos importar, como ya decía el economista, que la mayor cantidad de hortalizas que consumimos viene de Guatemala. Entonces hay que buscar cómo diversificar la producción agrícola aquí, promover la producción agrícola aquí. ¿Qué pasa si Guatemala cierra frontera? Los quedamos sin consumir hortalizas. Entonces, y por eso nosotros no tenemos una vasta producción nuestra para sabiendo que tenemos tanta tierra. En el caso de hortalizas producimos el 10% de lo que consumimos. O sea que el 90% viene es importado. A ver, Naira, interesante los puntos. A ver, sí, la verdad me parece profundamente interesante en relación con este elemento específico sobre soberanía alimentaria que ha estado sobre el tintero hace bastantes años y que no ha logrado, digamos, caer en tierra fértil como debe ser, ¿no? Me gustaría hablar precisamente del tema de la inseguridad alimentaria y nutricional en relación en comportamiento con años anteriores y qué tenemos actualmente. Es decir, el sentimiento, la sensación de angustia que provoca no tener que darle de comer a la familia, a los hijos, a uno mismo, ¿verdad? En relación con el incremento de los precios, que ya desde meses anteriores había inflación y que ahora, por supuesto, hay todo un mecanismo que agudiza esta situación, es un elemento clave a analizar. Ha subido 4 puntos desde 2019 a 2020 y en relación con el comportamiento mismo sobre la inseguridad alimentaria y nutricional de moderada a grave, tenemos precisamente este avance. Hay un informe específico que saca la FAO junto con otras instituciones, ¿verdad? En este caso hay un apartado específico en la encuesta de hogares y propósitos múltiples que tiene que ver con esta medición de inseguridad alimentaria y nutricional. Y eso que nos referimos específicamente a la condición de inseguridad alimentaria y nutricional, aún con todo este ejercicio de importación al que hacía referencia Luis, ¿verdad? Es decir, teniendo que comprar los productos desde afuera para poder consumirlos así, aquí, bajo esta etiqueta de seguridad alimentaria y nutricional, aún así casi la mitad de la población, 47.1%, está en inseguridad alimentaria y nutricional moderada o grave. Tal cual se comentaba, se dan 98 millones, solo en 2019 se pagaron 98 millones a Guatemala en procesos de importación de productos que podrían ser perfectamente acá cultivados. Y aquí esto nos lleva a hablar de elementos, digamos, en la balanza de lo que está trabajando la Asamblea Legislativa. Por una parte tenemos el pendiente del Código Agrario, es decir, un código agrario que hable, por ejemplo, de las vocaciones de los suelos, de las vocaciones y de los
procesos específicos de utilización de determinados suelos. No es un secreto que el Valle de Zapotitlán puede ser aquel espacio en el que era vibrante de cultivos a un ejercicio prácticamente de instalación de plantas del sector textil, ¿verdad? Entonces, en este sentido también estamos viendo cómo las pautas de desarrollo, cómo las pautas mismas en política pública están marcando el bajar la lógica de la producción local de alimentos para privilegiar otras tantas. Otra gran pendiente, que esto debería ser un paquete. Entendemos que lo de ayer fue un ejercicio de emergencia, sin embargo deberíamos de ver ya un paquete completo. Desde 20-21 de septiembre, que fue que se presentó el informe de la CIF, de la FAO y de estas otras instituciones que hablábamos, se advertía que de marzo a mayo casi 1 millón de salvadoreñas y salvadoreños iban a caer en inseguridad alimentaria y nutricional. Estoy hablando desde hace más de 6 meses, ¿no? Entonces, claro, hay un conflicto que no tiene nada que ver El Salvador, sin embargo, teníamos ya esas luces. El conflicto lo que hace es agravar este panorama que ya lo teníamos sobre la mesa. Otro elemento que hay que discutir y que está archivado, yo vi la entrevista con Sueci Calleja, la diputada Sueci Calleja, y ella hablaba precisamente que había pasado a archivo la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, cuando paralelamente entonces estamos haciendo malabares con este tipo de decretos de emergencia, ¿no? Pendiente Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. Elemento fundamental a discutir, soberanía alimentaria. Coincido con ¿cuáles son los elementos que detienen esa discusión o esa aprobación que se ha tenido en la Asamblea por años? Porque no es esta digamos, legislatura, es las anteriores que no han querido aprobarle este tema. Claro, habían como elementos que generaban la tensión en los procesos de discusión dentro de la Asamblea Legislativa. Primero, el nombre, para empezar. O sea, el nombre fue un pleito impresionante porque se hablaba primero de que solo se quería trabajar una ley sobre seguridad alimentaria y nutricional, más no avanzar al debate sobre soberanía alimentaria. Por otra parte, el tema de las semillas. Y aquí vamos a casarlo con la aprobación que ha hecho la Asamblea Legislativa el día de ayer. Es decir, han quitado, por ejemplo, el IVA a semilla mejorada. A la importación para la importación de semilla, pero mejorada. también específicamente semilla mejorada. Y uno de los grandes elementos de tensión también tenía que ver precisamente porque entra en conflicto con la soberanía alimentaria. ¿Qué tanto qué tantas cosechas nos rinde una semilla mejorada? ¿Verdad? O sea, a pesar de que puede dar un tanto más de producción, esta muere al momento en que es utilizada. Entonces, la semilla criolla, que es de utilización, de uso, de tecnología incluso ancestral, entre otras tantas, es lo que se ha ido dejando. Quisiera rescatar el tema del Tratado de Libre Comercio. Ya vamos a entrar 2004. a eso, sí, para más adelante. A ver, Álvaro, y ahora abro un poco la discusión y el análisis entre ustedes, que son los conocedores del tema, para comprender mejor el efecto per se de lo que puede ser esta situación prolongada que podemos tener del conflicto y la necesidad de poder entrar y poner manos a la obra sobre el tema de la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria, como lo han abordado acá, desde el punto de vista de que de alguna manera estemos preparados para lo que pueda venir más adelante. Un rescate, un plan que entiendo existe a partir de la política de la actual administración para poder establecer ciertos programas de apoyo a agricultores. La semana pasada, si no mal no recuerdo, Luis, se aprobó también un fondo que iba destinado a apoyar precisamente a agricultores, medianos y pequeños agricultores, que de alguna manera representan también un hito importante dentro de la estructura económica agrícola del país. A ver, Álvaro, y tienen la palabra los tres ahí. Es importante la conexión que debe existir entre el gobierno de los países con los sectores agrícolas. Hay una conexión que en El Salvador evidentemente se ha perdido, porque aunque puedan haber implementado un programa o un plan, han invitado a los pequeños agricultores que representa el señor Tremini, han invitado a los grandes agricultores que existen todavía en El Salvador, a los sembradores de caña, a los sembradores de frijol, a los sembradores de arroz, para que puedan discutir, para que puedan aportar al crecimiento de esos planes, o solamente están los planes en los libros del gobierno y cuando los quieren implementar no hay nadie que los pueda ejecutar porque simplemente no han sido informados.
La comunicación no es solamente a través de la vía pública para decir que soy un buen gobierno. La comunicación del gobierno debe de ser con los actores principales que van a implementar esos planes. Eso en El Salvador ha sido repetitivamente ignorado, tanto por los gobiernos anteriores como por el actual, que fue elegido para corregir los errores de los gobiernos pasados y está actuando de igual manera y a veces peor de manera que la que hicieron los gobiernos anteriores. Todavía me recuerdo de los planes del señor Miguel Acayo, que era ministro de Economía, cuando decía de que El Salvador no iba a ser nunca más un país agrícola porque íbamos a ser totalmente industrializados por el TLC. Lo cual fue uno de los grandes errores, porque ahí fue el primer frenazo que le pegaron a la agricultura nacional en El Salvador. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos de que los gobiernos se desconectan de los actores principales, no van donde el actor principal, que es el agricultor, el que está sembrando en la calle. Van a la calle solamente a tomarse la foto o el video de que llegaron a ver y le entregaron un quintalito de semilla mejorada, que como bien lo señala la licenciada, es una semilla que tiene solamente el tiempo de vida de esa siembra. De alguna manera también no se puede invisibilizar las medidas que se han tomado. Hemos visto de alguna manera algunos sectores representativos del agro que han estado también siendo tomados en consideración. No sé si en el caso muy en particular de ustedes. Lo que pasa es que no hay nosotros venimos, ya este es el cuarto gobierno que le venimos proponiendo la necesidad de la creación de la política nacional agropecuaria. ¿Bajo qué lógica? Que esta política trascienda gobierno y esté adaptada al cambio climático. ¿Por qué? Porque ningún gobierno ha tenido una política en específico. El único que medio apoyó al sector de pequeños productores fue el licenciado Mario Salaverría, cuando fue ministro de Agricultura en el gobierno de Tony Saca, fue el que implementó el paquete agrícola, o sea que esta medida del paquete agrícola no es nueva, viene desde el 2008, casi en el último... Y entiendo, es un gran alivio para... Sí, es un alivio, pero no resuelve el problema. O sea, es un parche que se le pone a la... La discusión debe de estar concentrada en resolver cómo subsistimos. Exactamente, o sea, ese es el... Y un plan de rescate al agro. Un plan de rescate al agro. ¿Qué pasa? ¿Qué ha hecho este gobierno? El año pasado se presentaron 2 fideicomisos. El ministro David Martínez presentó 2 fideicomisos, lo acompañamos nosotros a la Asamblea Legislativa y hasta el momento no se han comenzado a ejecutar. No hay fondos para ejecutar. Lo de la semana pasada con el Fideagro, lo que hicieron fue fue un programa que el Fideagro lo comenzó a implementar Mauricio Funes, que es el crédito al 4%. A partir del gobierno de Funes se ha seguido con esa. Lo que se hizo fue un poco la semana pasada incluir otros sectores que no estaban incluidos, que son los ganaderos, los productores de hortalizas y los pescadores. Fueron los 3 sectores que se incluyeron, y mantener el interés al 4% es lo que sigue, y elevar un poco el nivel de límite de crédito en cuanto a los pequeños productores. ¿Y por qué lo eleva? Porque es una necesidad que tiene el pequeño productor. Ya no le alcanzan los $500 que estaban establecidos para insumos agrícolas para producir una manzana. ¿Cuánto cuesta ahorita producir los insumos para una manzana? $803. O sea, en este año ha tenido un incremento de $328 en relación al año pasado. En relación del año pasado. Entonces nosotros hemos dicho, bueno, si el gobierno en realidad quiere apoyar al pequeño productor, que asuma el gobierno los $328. No se lo estamos diciendo, asúmalo y ahí quede como una donación, sino que a partir de eso, cada productor que sea beneficiado con el subsidio de los 328, que entregue
2 quintales de maíz al gobierno. ¿Para qué? Para comenzar a crear la reserva estratégica. Somos el único país de Centroamérica que no tenemos una reserva estratégica. Una cosa también, don Luis, que ahora que usted habla sobre el tema de los insumos agrícolas, y si podemos ver la lámina de Fideagro, o sea, los $3.000 también hay que poner mucha atención, porque el problema fundamental que tenemos con los insumos es que realmente va a entrar en crisis su existencia. Evidentemente uno de los grandes productores de insumos agrícolas descansan en Ucrania. Ayer uno de los grandes bombardeos realizados fueron precisamente a una de las fábricas que tiene los mayores contenidos para la creación de estos insumos agrícolas. Entonces de nada nos está sirviendo subir el techo si no vamos a tener el insumo para comprarlo. Y eso hay que poner mucha atención, porque en efecto, si la medida es aumentar el techo, ¿verdad?, de este tipo de préstamo a baja tasa, de nada nos va a servir sacar ese préstamo, aunque sea bajito, si no tenemos que comprar. Ese es el punto. Todo eso es lo que hay que ver alrededor de la mesa. Quería sumar también el tema específico del Tratado de Libre Comercio, al que hacía también referencia el otro compañero de panel. Y claro, el Tratado de Libre Comercio, además aprobado de una forma nefasta en la madrugada, tanto en Estados Unidos como en El Salvador, en los dos países sucedió en efecto en 2004. Desde 2004 no ha habido ni siquiera un leve proceso de revisión al mismo. Sumamos a esto que, por ejemplo, producir maíz en El Salvador cuesta hasta 5 veces más que en Estados Unidos, hasta 5 veces más. Uno de los productos, de hecho, que se importan es maíz amarillo de Estados Unidos, y que definitivamente todos estos, digamos, estas piezas de rompecabezas deberían de servir a la institucionalidad para generar políticas públicas sólidas de rescate del agro en el país. Eso nos está diciendo este tiempo. Este tiempo lo que realmente necesita es concentrarnos en una lógica no de proyectar de aquí al infinito el pensar en un país eminentemente industrial y turístico, ¿verdad? La misma realidad nos está diciendo: regrese al agro, piense en la alimentación de su gente, que a eso se le juegue con políticas públicas vinculadas con innovación y desarrollo. Está bien, eso es parte de ese paquete, ¿no? La mirada que debe de tenerse a partir de una política, de las políticas de los gobiernos, debe ser concentrada entonces en el tema del agro, sabiendo de que las implicaciones que pueden venir más adelante, sobre todo por el tema de lo que ya hablamos hoy es el caso de Ucrania y Rusia, ¿no? Dios no quiera que esto se dispare ya, porque esto ya es, alguien dice que es una tercera guerra mundial, pero alguien dice por ahí, ¿y qué tal si menos mal China? Me decía, no recuerdo, el programa de Radio El Día miércoles, el debate político semanal. Taiwán. Me decían, gracias a Dios, China se ha mantenido un poco al margen de todo esto, porque si hubiera metido ya otro tema estuviéramos hablando, ¿no? Bueno, tenemos el caso de España, el Sahara Occidental. Entonces, todo esto realmente hay que tenerlo sobre la mesa. Deben de prepararse los gobiernos para poder fortalecer su musculatura agrícola para enfrentar lo que viene. Los gobiernos no deben de estar actuando como bomberos de apagar fuego. Los gobiernos tienen que tener, como lo señalaba, un plan de rescate agrícola. Y yo entiendo que un plan a largo plazo. A largo plazo que trascienda los gobiernos de turno. ¿Cómo ves Centroamérica? En el caso que tú eres de origen nicaragüense, ¿qué examen le pasas al resto de países de Centroamérica? Me están pidiendo una pausa, si es 6:58 y regreso para que me des un poco ¿cómo está preparada Centroamérica entonces también para ello? Porque sería bueno ver la experiencia de los vecinos frente a lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Al final es parte de lo que de alguna manera nos integra. Dicen, hay quienes, los economistas sostienen que nuestro principal socio son los países de la región, ¿verdad? Ya no es ni mucho menos los Estados Unidos, es fundamental, pero sabemos que tenemos los países centroamericanos. Voy a hacer una pausa y regreso, 6:58. Gracias por estar con nosotros. En la segunda parte del programa, por cierto, estará el economista Rigoberto Monge. Él conoce mucho el tema de tratados de libre comercio. Vamos a hablar acerca de estos y otros temas en el área de lo que se está, desde luego, tratando acá, en esta primera parte del programa. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros en esta primera parte del programa. Naida Medrano nos acompaña, Luis Triminio también y Álvaro Sevilla.
y estamos haciendo una lectura del efecto que tiene lo prolongado que está este conflicto mundial y que está impactando precisamente en el tema de los precios de la canasta básica, y particularmente estamos hablando y concentrándonos en el tema agrícola. A ver, Álvaro, me había quedado de darte la palabra para que nos des una lectura de cómo están los países vecinos con relación a este tema, sobre todo cuando se trata de ver de que son nuestros principales socios estratégicos regionales para poder establecer metas comerciales. Básicamente vamos a hablar de Nicaragua, pero sin abandonar lo que es Guatemala, Honduras y Costa Rica. Pero sí. De Nicaragua podemos decir que a pesar de ser una férrea dictadura familiar, la de los Ortega Murillo, no ha abandonado, ninguno de los gobiernos que ha tenido Nicaragua ha abandonado lo que es al pequeño y mediano agricultor. Le siguen apoyando con fondos, le siguen apoyando con subsidios y sobre todo, ¿verdad?, con ventajas competitivas de desarrollo interno. Hay un mercado interno fuerte que provoca el crecimiento propio de la economía agrícola. Guatemala es un ejemplo a seguir porque todos sus niveles de producción agrícola están sustentados en el pequeño y el mediano productor. Lo mismo podemos decir de Costa Rica. Honduras está teniendo un cambio de gobierno reciente que vamos a ver cómo implementa o hace cambios sustantivos y cualitativos a su economía agrícola, que particularmente creo que han abandonado por la gran cantidad de migración que está provocando la continuidad de esas políticas que se aplicaban antes hacia los Estados Unidos. Todos nuestros países que acabo de mencionar estamos siendo productores, lamentablemente, de migración hacia los Estados Unidos, provocando de que este ser humano busque mejores lugares para vivir. El campesino abandona el campo porque no tiene suficiente sustento monetario. Y es que el tema de la migración es un efecto per se de lo que es el tema de la migración. O sea, el exactamente. Punto, y viceversa, ¿no? Si no tienen mano de obra, que ha sido uno de los grandes problemas también que han enfrentado. Yo se lo he escuchado decir. Mira, desplazamiento forzado. ¿Sí? O desplazamiento forzado. El cambio climático es fundamental también ponerlo sobre la mesa, sobre todo municipios del corredor seco, ¿verdad? Que esto es clave. También municipios que se ven profundamente afectados por determinados fenómenos, hay que ponerles atención de manera focalizada y específica por la naturaleza de ese tipo de municipios. Sí, el problema del el aumento de los insumos ha sido grave para todos los países centroamericanos. El aumento de los combustibles, ninguno de los países centroamericanos, que creo que a excepción de Guatemala, produce un poco de petróleo, ¿verdad? Pero todos los demás países somos grandes importadores de todos los insumos que a base de gasolina, diésel, etcétera, y sobre todo, ¿verdad?, del abono que utilizamos. El abono que utilizamos nosotros, señores, también lo tenemos en nuestro país. Nosotros podemos regenerar nuestra basura orgánica y ahí podemos producir miles de toneladas de abono natural sin necesidad de estar gastando en insumos o preocupándonos, como señaló la licenciada, de que bombardearon una de las grandes plantas productoras de abonos que existen en Ucrania. Es necesario de que el gobierno actual comience a generar políticas internas, y no solo el del gobierno de El Salvador, las de todos los gobiernos de Centroamérica, en lo cual el reciclaje de la basura orgánica pueda ser utilizado como abono. Vamos a ver, don Luis. Sí, nosotros el día 7 de este mes los reunimos con la comisionada presidencial y con el ministro de Agricultura, David Martínez, y les poníamos 6 puntos principales. Dentro de los 6 puntos les decíamos la necesidad de ir fomentando el acceso a la producción más limpia para ir sustituyendo gradualmente los agroquímicos. Aquí en el país tenemos una cantera de ecominerales, tiene 60 fertilizantes que se pueden utilizar. Aquí hay una buena producción de abono orgánico, o sea que hay que hacer un inventario de todos los materiales orgánicos y ecominerales que tenemos en el país para ir sustituyendo gradualmente la producción con agroquímicos. O sea, es lo que hemos planteado. Pero ese es un tema de largo plazo. Pero sí, pero si no comenzamos, vamos a seguir siempre improvisando y apagando fuego. Y bajo ese mismo lógica, nosotros es el cuarto gobierno que le decimos, señores, comencemos a
Sí, esto. sí. O sea, Y no solamente, hay problema también de que el gobierno actual lleva 3 ministros de Agricultura en 3 años de Exacto. gobierno. No ha podido Sí. implementar una política nacional agrícola que trascienda no solamente sus 5 años que tiene, posiblemente, ¿verdad? Que trascienda eso. Que diga, ok, esta es la política nacional agrícola viendo el futuro. No Ok, solamente interesante el punto con un plan mediano y largo plazo, ¿no? Así Que es, veamos o sea, el horizonte y no lo veamos tan cerca. Tienes que llevarlo paralelo y bueno, el punto es ese también. Hay experiencias exitosas en El Salvador sobre economía solidaria, ya existen. Hay, por ejemplo, la zona de Chalatenango en algún momento cuando tuvo el proceso vibrante de todo el tema de sembrar hortalizas específicas, que de ahí incluso hubo un convenio público-privado en relación con generar estos mecanismos de diálogo para que los productores nacionales se vieran privilegiados en algún momento. Pero también hay economías muy particulares que se han dedicado al rescate propio de la soberanía local, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo se han desarrollado esas experiencias. Existieron en algún momento de forma mucho más potente en el Bajo Lempa, ahora han bajado un poco, y hay otras tantas que en Suchitoto, por ejemplo, en la zona de Cuscatlán, Cabañas, hay varios ejemplos que pueden servir ya como lecciones aprendidas de pilotajes que han sido exitosos. Esos, por ejemplo, deberían de ser recibidos por la Asamblea Legislativa para realmente compartir cómo han podido desarrollar estas experiencias y que ese sea el trabajo. ¿Este es un gobierno que hace? Sí, nadie dice que no, es un gobierno que hace mucho, aprueba, trabaja, anuncia muchísimo lo que hace. El punto es el enfoque con lo que lo está haciendo. Si estamos hablando otra vez de semillas mejoradas, si estamos hablando nuevamente de que la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional está todavía relegada, si estamos hablando que el enfoque específico que se está utilizando es privilegiar este mismo mecanismo con grados menores apenas de una doctrina que nos lleva a un ejercicio profundamente desigual en las sociedades, entonces se hace mucho, pero para oxigenar un ejercicio que realmente no nos funciona ya en el país. 4 gobiernos con mencionan que se han venido trabajando desde esa perspectiva. Entonces algo se está haciendo mal y algo se está replicando mal, aunque se está haciendo. ¿Se oye negativo? Sí, se oye negativo. Digamos, cuáles son los factores que provocan, no en este actual momento, sino de lo que, todo este tema del desmontaje de la economía agrícola viene desde todo aquel ajuste estructural que se comienza en 1989, cuando asumen los gobiernos, 4 o 3 gobiernos que tuvo, 4, ¿verdad? Arena 4 y 2 el FMLN, 2 el que lo gestionó FMLN, que comienza el desmontaje de toda la estructura económica. De manera de reflexión, ¿qué nos deja entonces este momento coyuntural que vive el mundo, que vive el país, para poder echar manos a la obra? El problema es que los gobiernos miran la situación del sector agropecuario desde una visión política ideológica. Arena cuestionaba al frente porque todo lo que proponía decía que eran de izquierda, que no podían hacer. El frente cuestiona a Arena por lo mismo. O sea, al final de cuentas, los gobiernos no se han dado cuenta que el problema de la agricultura o del sector agropecuario no es un problema ni de izquierda ni de derecha, sino que es un problema de país y que hay que resolverlo todos los involucrados. Nosotros le hemos dicho, necesitamos coordinar acciones para comenzar a crear la política nacional agropecuaria. Por suerte, el jueves los vamos a reunir con el ministro de Agricultura para comenzar a ver si podemos iniciar ese proceso. Vamos a ver si lo hemos intentado con los otros ministros, los reunimos desde Mario Salaverría, con los 3 de Mauricio Funes, con el de Sánchez Serén, con los
con estos de nuevo, dos ¿y que qué acaban factores son los que detienen? Hay muchos intereses, hay mucho negocio. Hay un negocio detrás de todo este tema de la importación, porque somos un país más importador que productor. Además del negocio, es que el problema es que la agricultura se maneja al criterio del ministro de Agricultura y no de turno. una política más de campo. Sí, y no hay una visión estratégica de dónde queremos llegar. Ese es el problema principal. O sea, que hay que buscar cómo definir esa política estratégica y buscarla entre los que estamos involucrados en el qué hacer del sector agropecuario. Porque, por ejemplo, vino Mauricio Funes y implementó el famoso plan de agricultura familiar. Al final lo hicieron unos brasileños y eliminaron supuestamente del apoyo que daba el gobierno el sorgo, diciendo que eso nadie que era comida para los cerdos y no para la gente. Exactamente. Y al final yo recuerdo que se criticó muchísimo esa situación. O sea, el sorgo sirve efectivamente para alimentar las aves de corral y así poder ir diversificando al sector. Entonces ese es al final la ave de corral es parte sustantiva dentro de la mesa. A manera de reflexión, a ver, sí, dime. Yo le agregaría lo que le dice el señor Treviño, es la ignorancia consciente de esos políticos que nombran en los ministerios. Ignorancia consciente que nos está diciendo de que todo lo que hizo el anterior no sirve. Ahora lo que yo traigo es lo nuevo y lo mejor. Cambian a ese señor. Pero es que fíjate que eso ha sido siempre eso ha sido siempre el devenir de muchas, digamos, de los gobierno de las últimas décadas, ¿verdad? Sí. No hay un plan estratégico que desarrolla 20, 25 años, sino que simplemente llega uno, cambia otro, cambia su política. Al final, eso es lo que nos tiene, digamos, ocupados en estar tratando de eso. Y no es un tema... estamos postrados, siendo importadores de productos ese es el elemento clave. A ver, a manera de reflexión. Y no es el tema del ministro de turno, sino que realmente quién está detrás en el poder. Ya hablamos de las cuestiones técnicas, hablemos de las políticas. La alimentación es un tema profundamente político y tiene que ver precisamente con el funcionamiento del sistema. Hay izquierdas procapitalistas, hay derechas capitalistas, definitivamente. Entonces no es de izquierda y derecha, es un problema de sistema. Y el sistema, si tiene a estos intermediarios, definitivamente lo que va a hacer es privilegiarlos de manera permanente. Ningún gobierno de la firma de los acuerdos de paz hacia acá ha tocado esa estructura. ¿Por qué? Porque es tocar a grandes intermediarios y es tocar a los grandes monopolios de la alimentación que precisamente hay un gran negocio en este tema de la importación. Obviamente, y por eso es que no se le apuesta al agro. Así como hay evasores y que también estamos hablando de que se persiguen, etcétera, es exactamente lo mismo con estas cúpulas de poder con el tema de alimentos, cúpulas de poder con el tema político partidario, con otros temas tantos que se casan, están casadas. El tema político y el tema económico va de la mano. Eso es lo que hay que romper y no lo hemos roto todavía. El tiempo se me fue. Quiero agradecerles el que nos hayan acompañado esta mañana y nos hayan dado su descripción de lo que está pasando alrededor del mundo y su impacto en el tema de la economía agrícola. Voy inmediatamente a hacer un análisis también desde el punto de vista de un economista que nos va a también, bajo la vasta experiencia que tiene en este tema de tratados comerciales, ver este análisis. Lo voy a tener presente este tema más adelante porque sin duda alguna esto va a continuar. Dios no quiera que para mal, pero sí vamos a seguir examinando los efectos que tengan las medidas que se están tomando. Gracias, don Luis, le agradezco muchísimo. Le agradezco también a ti, Naida. Te agradezco también a ti, Álvaro. Gracias por habernos acompañado. Siempre a la orden. Y estamos de conocerlos por acá, señor. Pendientes más adelante de poder conversar contigo. 7:17, pausa y regresamos con la segunda parte del programa. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros y continuar con nuestra programación esta mañana, en el cual hemos destinado el espacio para hacer una lectura específica sobre el tema de la economía agrícola, el efecto per se de lo que sucede en el mundo y, por supuesto, qué tipo de acciones o medidas o políticas deben de ser tratadas en este momento en el cual estamos sufriendo, desde luego, como país y como muchos, el impacto del incremento del precio de los hidrocarburos, que es un efecto per se que existe por no ser productores como tal. Pero sí, creo que es importante la valoración que tuvimos en la primera parte para conocer la importancia que tiene
de mirar el horizonte para establecer políticas agrícolas y no quedarnos precisamente siendo apagafuegos. Vamos ahora en esta segunda parte a conocer desde la perspectiva del economista Rigoberto Monge, a quien le doy la más cordial bienvenida. Teníamos años de no vernos y quiero agradecerle el que nos haya permitido desde luego y aceptar nuestra invitación para hablar sobre estos temas que tienen que ver precisamente con la parte comercial y sobre todo también reconociendo que hay desde luego amenazas en torno a lo que está pasando en el mundo con relación al tema comercial. Bienvenido, gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias, Ernesto. Sabemos la importancia de su programa para los salvadoreños, tanto en El Salvador como en Centroamérica y en el resto del mundo, que les siguen los pasos a este programa. Así que muchísimas gracias por la invitación y con todo gusto vamos a tratar de responder las interrogantes que usted nos va a hacer. A ver, desde su perspectiva, ¿cómo está viendo este fenómeno mundial frente a las economías y sobre todo también a esos aspectos que tienen que ver con una fibra sensible de esta estructura comercial, como es el caso de los productos que en su momento están siendo afectados precisamente por esta crisis? Bueno, la verdad que el mundo, la economía más bien, la economía del mundo, y en este caso quisiera decir que no solamente es un problema económico de los países en vías de desarrollo o los países desarrollados, sino que diríamos que la economía mundial ha entrado y está pasando por una etapa, diríamos, diferente, en el sentido de que los factores que la originan, que la causan, que la afectan, no son usuales, ¿verdad? Y además de eso, pareciera que estos fenómenos no nacen en el seno de los países pobres, sino que es un problema económico mundial. Y yo creo que, para no seguir hablando de esto, basta decir que realmente el tema económico mundial prácticamente lo estamos sacando de la agenda de Ucrania, por ejemplo. Y a partir de ahí estamos analizando y tratando de ver no el impacto de Ucrania en Centroamérica o en Alaska o en Chile, sino que a partir de ese fenómeno el mundo ha puesto sus ojos en el desempeño de la economía y estamos buscando, todos los que estamos interesados en este tema, cuáles podrían ser, digamos, las medidas, los pasos, el enfoque que debiéramos de dar a aquellos países, sobre todo a aquellos países pobres como el nuestro, para poder sacar adelante, no tanto diríamos la economía, hablándolo de un término neutro, sino que a la población salvadoreña que vive de la economía. O sea, coincide entonces su planteamiento, don Rigoberto, con lo que sostienen algunos, que lo que tenemos como conflicto armado no es armado, es un conflicto económico en el mundo que se está generando. Exactamente. Es decir, el poder de alguna manera extraer, es cierto, allá es algo que se condena, es condenable, toda muerte, toda guerra que ocasiona pérdida de vida, es condenable, ¿no? Pero el problema es que es una guerra económica la que estamos. Correcto. ¿Verdad? Porque ahí lo que se están manejando son, por ejemplo, bloqueos para el tema de compra de combustible, de venta, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un problema económico. Aparte de esa caracterización del problema económico, también hay que decir que se ha originado en un país que, para los efectos de los países centroamericanos, jamás nos podríamos imaginar que un país como Ucrania y sus países vecinos pudieran generar este conflicto, digamos, económico a nivel mundial, que nos preocupa y esperamos que haga ver a los gobernantes de nuestros países el de adoptar las medidas de política económica suficientes que no solamente neutralicen los impactos negativos que esa situación pudiera generar en nuestras economías, en nuestra población, sino que el compromiso más grande, que es el de salir adelante en el progreso económico del país. Ningún país está exento de recibir los impactos de esta situación. Totalmente cierto. ¿Sí? Totalmente cierto. ¿Cómo ve Centroamérica? ¿Cómo ve el país?
Yo siento que en Centroamérica percibimos la existencia de ese problema. Uno. Número dos, estamos atentos a las medidas que puedan adoptar los gobiernos. Y en el caso de Centroamérica, a mí me ha llamado la atención que los países a nivel nacional están, como el nuestro, adoptando medidas para neutralizar esas políticas. Sin embargo, no hemos llegado tan lejos como sería deseable el de que adoptemos una política centroamericana que proteja a la región y que nos impulse nuevamente hacia el crecimiento económico que algunas veces nos parece que lo perdemos de vista. Estamos hablando de protegernos en abastecernos nosotros mismos, porque el problema de la economía hoy estamos de alguna manera identificando desde el punto de vista de cómo nos abastecemos, o materia prima, y en este caso, minutos antes de venir a usted, estábamos hablando del tema agrícola, que obviamente es otro de los factores importantes, ¿verdad? Creo que ese punto es, diríamos que muy crucial, el de reconocer que uno de los problemas que debieran tener en cuenta nuestros gobernantes es que estamos frente a la necesidad de tener una política de abastecimiento segura que a todos los sectores de los distintos niveles de ingreso per cápita les pueda realmente constituir un mensaje para salir adelante. Pero al mismo tiempo pensamos que no solamente debiéramos de buscar la manera de protegernos, que ya es bastante, sino que también el de seguir creciendo. Porque nosotros necesitamos generar ingresos, las familias necesitan ingresos. A veces, y no lo hemos hablado hasta este momento, también estos fenómenos económicos mundiales traen aparejados procesos inflacionarios, Ernesto. Procesos inflacionarios que no solamente tienen origen interno, sino que esta es una inflación importada que al combinarse con los problemas internos nuestros, ese proceso inflacionario a veces se vuelve mayor y afecta las capacidades de ingreso y el poder de compra de los hogares salvadoreños. No existe mayor margen de lo que podemos tener cuando nuestra economía o todas las economías dependen en gran medida por los hidrocarburos, ¿no? Y este es otro de los grandes, digamos, el factor por el cual nos tiene un poco ocupados en el tema, no preocupados, yo digo que ese es el término más correcto, es precisamente el alza que está experimentando el tema de los hidrocarburos. Importante para algunos, como se ha visto, la Asamblea Legislativa el día de ayer aprobó una paquete de medidas, ¿verdad? Un paquete de medidas importantes, como también las que anteriormente se tomaron, que fueron 11 por parte del Ejecutivo. ¿Qué piensa? Yo creo que eso hay que aplaudirlo, ¿verdad? Hay que aplaudirlo en el sentido de haber tomado la iniciativa tanto en el órgano ejecutivo como en el órgano legislativo. Nos parece muy importante. Me parece que es un mensaje bien importante de los líderes de cada uno de estos órganos hacia la población, y lo que esperaríamos que estas medidas no se queden en los anuncios, Ernesto, que sean medidas que no solamente se propone el de llevar a cabo las 11 o 12 medidas que ha adoptado el gobierno recientemente y han sido aprobadas por la Asamblea Legislativa, sino que al mismo tiempo debiera hacerse algo más de dictar las medidas de tal manera que la población pueda sentir que la feliz iniciativa de adoptar estas medidas tiene también la feliz consecuencia de que la población está viviendo favorablemente la implementación de esas medidas. Me refiero, por ejemplo, al precio de los combustibles, me parece que es correcto. Me parece que es correcto, sobre todo que el petróleo y los combustibles es un producto sensible, sujeto a alzas y bajas en los ingresos, que no se corresponden con la estabilidad de los ingresos de la población. Así que realmente a mí y aplaudo la medida de tratar de atenuar el impacto en materia de combustible en la población,
Y esperaríamos que ese mensaje no se quede para 3 meses, Ernesto, que sea una política que se diga que hoy la tenemos en 3 meses, pero que si las circunstancias continúan en el país, estas medidas no solamente se prolongarían, sino que a lo mejor se mejorarían algunas de ellas. Bueno, estamos hablando de la medida que se aprobó ayer en la Asamblea Legislativa de 4.7% para en la reducción del IVA para la gasolina especial que le llamamos, la regular el 5%, y en el caso del diésel 1.7, 1.75. Pero lo que la población no logra captar totalmente, Ernesto, es que por qué para 12 o 13 días. ¿Será por las variables que experimenta, digamos, el tiempo con el cual se hacen los cambios? Yo, para mi gusto, Ernesto, hubiese sido para unos 3 meses. Para mi gusto, aparte de aplaudir la medida, no se hubiera colocado, digamos, necesariamente un plazo perentorio tan corto, porque la gente lo primero que... la primera reacción de la gente es, caramba, pero esto entonces quiere decir que el gobierno ya midió el tiempo de vigencia de esta problemática. También aquí hay un otro elemento, y no quiero asumir el papel de economista, sino más bien de lo que escucho de los economistas, en el sentido de sostener de que también representa una falta de ingresos al Estado. Fiscalmente hablando, tiene un impacto, ¿no? Sí. Creo que anda alrededor de $8 millones por la medida. Solo eso. Solo para ponerlo un poco digamos, en el contexto de la vigencia de los 13 días por los cuales fue aprobada precisamente este cobro diferenciado del IVA en el tema de los combustibles. Correcto. Están pidiendo una pausa y regresamos analizando. Mire, y este tema de los tratados de libre comercio son, digamos, una cobija importante en este contexto actual. Usted es un conocedor de la materia. Es una gran oportunidad el de tenerlos. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Son las 7 de la mañana con 33 minutos. Gracias a usted por estar participando, enviándonos sus comentarios. Nos interesa. Participe. Ayúdenos. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros, con don Rigoberto Monge, economista, un hombre que tiene una vasta experiencia en el área específica y especialmente también en el tema de tratados comerciales. Y yo le decía en este contexto, después de haber hecho esta lectura y este repaso de cómo está la situación bélica mundial impactando en economías como la nuestra, el tema de los tratados de libre comercio son de alguna manera acuerdos que permiten proteger las economías locales, ¿verdad? En este caso, las nuestras. En este contexto de situación de impacto negativo, ¿cómo puede verse? ¿Ha sido para bien el tener, digamos, acuerdos comerciales? Ernesto, definitivamente que sí, ¿verdad? Y yo digo que afortunadamente, porque recuérdense que detrás de los acuerdos comerciales hay instrumentos legales que establecen esas preferencias comerciales. Y en la negociación de estos tratados de libre comercio, que dicho sea de paso, he tenido la fortuna de participar en todos desde 1996. Imagínense, son 26 años que El Salvador ha estado involucrado en tener tratados de libre comercio. O dicho de otra forma, hace 26 años El Salvador no tenía un tratado de libre comercio, con la excepción del Tratado de Integración Económica Centroamericana, que tiene su base principal en un régimen de libre comercio de mercancías originarias centroamericanas entre los países centroamericanos. Pero después de eso, los países en este periodo hemos logrado tener acuerdos tan importantes como el TLC con la Unión Europea, por ejemplo, en donde, y la población lo sabe, en donde están involucrados 28 países europeos, más los 5 centroamericanos y Panamá. O sea, ahí tenemos una comunidad de países de diferentes grados de desarrollo, pero que al mismo tiempo generan oportunidades de negocios y de comercio
para aquellas personas y para aquellas empresas y para aquellas instituciones que tienen a bien conocer los detalles y el manejo de estos tratados. Porque pareciera que de los tratados solamente hablamos cuando se negocian o cuando se están negociando, pero realmente los tratados están allí para que los países se aprovechen de ellos en cuanto a que las mercancías puedan circular libremente entre los países suscriptores de esos tratados. Así que aprovecho la pregunta, Ernesto, de verdad, para hacer un relanzamiento de la importancia de los tratados de libre comercio que ya El Salvador tiene con los países centroamericanos, con México, con Estados Unidos, con Canadá, con Europa, con Colombia, con Chile, y ahí están, hay que aprovecharlos. No son perfectos, diría yo. Digo perfectos desde el punto de vista de que antes de que usted nos acompañara, había acá un panel también de representantes del sector agro, y en su momento escuché decirles a ellos de que parte de los grandes problemas que tenemos hoy, específicamente con este rubro, el agro, han sido los tratados de libre comercio, ¿verdad? Por las desventajas en las que entró el país a partir del desmontaje que tuvo de todo aquel sistema estructural económico, y que la economía pasó agrícola a ser más dependiente que productora como tal, ¿no? ¿Qué respuesta le tiene usted a ello? No puedo decir otra cosa más que acompañar al sector agropecuario en sus preocupaciones sobre... no en el sentido de oponerse a los tratados de libre comercio, porque yo hasta la fecha no los he escuchado de ubicarse en una posición frontal de decir, mire, no queremos acuerdos de libre comercio. Todo lo contrario. Precisamente los productos agrícolas, especialmente los salvadoreños, han tenido a lo largo de la historia buenos éxitos comerciales debido principalmente a que esos productos tienen acuerdos comerciales internacionales. Y no me quiero alargar demasiado, pero digamos, el café es uno de los productos nuestros que tiene una larga historia en materia de tener un acuerdo internacional del café. El azúcar, y no se digan los tratados de libre comercio de manera general que cubren todos los sectores productivos, pero yo lo que realmente pienso es aplaudir el hecho de que El Salvador avanzó afortunadamente en tener estos instrumentos comerciales, y si algunos de ellos sienten los sectores productivos que les afecta, esos tratados también tienen el espacio para replantear revisiones y adecuaciones que a veces los tiempos imponen a los sectores para poderlos revisar y probablemente mejorar. Lo único es que para eso se necesita tener la voz acompañante de todos los que forman parte de ese Tratado de Libre Comercio. Tratados comerciales o de libre comercio son medidas proteccionistas mutuas, ¿sí? Son medidas proteccionistas. Cada país son medidas proteccionistas porque lo que establecen son preferencias para los países suscriptores, y son proteccionistas con respecto al resto del mundo, por supuesto. Ahora, en este contexto de mundial que viven las economías, este es un factor positivo, como bien lo decía al inicio de tocar este tema. A ver, en el caso de El Salvador, muy específicamente, se están tomando medidas para poder de alguna manera paliar el efecto per se que tiene el tema del alza de los combustibles. Alza y escasez de productos en materia prima. ¿Cómo está examinándose este tema? Sobre todo porque, claro, tuvimos a raíz de la pandemia, ¿verdad? Problemas de logística, ¿verdad? Para poder hacer importaciones de materia prima. Algunos lograron aprovisionarse sobre estas, otros de alguna manera no lo tienen, y tenemos hasta cierto punto un elevado precio en el costo de fletes que en su momento lo han mencionado importantes gremiales, como por ejemplo de la COES, porque es una de las gremiales con las cuales también usted trabaja. Pues yo realmente pienso de que para las gremiales empresariales
y sobre todo para aquellos sectores productivos del país que en gran medida dependen del comercio exterior de sus productos, definitivamente, Ernesto, los tratados son una oportunidad para poder mejorar o revisar las condiciones que tienen esos tratados. Y todos los tratados, eso se lo puedo decir con toda propiedad, todos los tratados, casi al final de los mismos, tienen abierta la posibilidad de revisión e incluso de la renuncia a los tratados. Lo que hace el acuerdo o el tratado es establecer los procedimientos para poder revisar el acuerdo, en donde se necesita obviamente la anuencia de las otras partes, pero como digo, los acuerdos en este sentido son instrumentos afortunados que establecen un orden para aprovecharlos, para revisarlos e incluso para corregirlos. De tal manera que yo creo que es una oportunidad muy grande que tienen los sectores productivos, exportadores e importadores, industriales y agricultores, para poder aprovechar los acuerdos comerciales. Es decir, y yo creo que el momento, Neto, perdón que me interrumpa, creo que el momento es propicio, dadas las circunstancias en que vive el mundo. Siento yo que el mundo, por la pandemia, por la crisis de Ucrania, como que nos está colocando un mundo estrecho, ¿verdad? Un mundo reducido, cuando realmente el mundo es el mundo. Y tiene todos los instrumentos para poder revisarlos, el conflicto Ucrania y Rusia no podemos, o sea, todo el problema que tenemos ahorita viene de ahí, claro, obviamente, ¿no? Claro, definitivamente. Es un problema. Y esta inestabilidad económica puede o no, y aquí cierro un poco el tema para resumirlo así de tal manera. ¿Puede afectar los tratados comerciales, estas variables económicas que estamos sufriendo? Yo le diría que en principio no, ¿verdad? Aun cuando hay que decir que los tratados no se originan para evitar las crisis, para superar crisis coyunturales. Los tratados se hacen para favorecer el libre intercambio de bienes y servicios, y que como consecuencia de ese libre intercambio de bienes y servicios se pudieran generar dificultades económicas. Eso sí está contemplado en los tratados, porque el país o el sector que se vea afectado por una determinada circunstancia puede solicitar la revisión, puede solicitar la mejora, puede solicitar que se corrijan esas situaciones. La mirada comercial que siempre ha tenido el país en el pasado ha sido o Estados Unidos y también el mercado regional, ¿cierto? Totalmente cierto. Hagamos un análisis sobre estos dos actores. Cuando regresemos voy a la pausa y luego regresamos para ir también ya a manera de ir concluyendo su participación esta mañana en el programa, y que tiene que ver precisamente con el complemento de los temas que hemos abordado en la primera. Gracias a usted, amigo, por estar participando. Vamos a darle lectura a los mensajes que usted nos está enviando cuando regresemos. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, decía de que uno de los componentes que tiene el tema de la economía, de la cual pende la nuestra, en mercado, es los Estados Unidos, que por ley, más bien por historia siempre ha sido así. Tenemos una cantidad de salvadoreños allá, pero también tenemos un mercado regional, de la cual es muy importante, y en su momento, tras esta polémica que se generó con las relaciones con Estados Unidos, que no están tan bien en términos, de lo que hemos visto, con el actual gobierno, se decía, pues mira, no solo estamos para ver ese mercado, tenemos un mercado, el asiático, tenemos a China, tenemos a Centroamérica como como de los principales países a los cuales mantenemos relaciones comerciales, ¿cierto? Totalmente cierto. Yo en ese sentido quisiera reconocer la labor que han realizado los gobiernos
en El Salvador y también el actual gobierno, porque prácticamente en ninguno de ellos, sobre todo en los últimos 25 años, diríamos, he visto, digamos, una actitud que, digamos, afecte la fuente de mayor empleo y de mayores ingresos que tiene El Salvador, como es el comercio exterior. Las exportaciones de El Salvador son aproximadamente de unos 6.000 millones de dólares, ¿verdad? Esto significa que estamos hablando de cerca del 25% del Producto Interno Bruto está constituido por las exportaciones, o si ustedes quieren verlo de otra manera, uno de 4 dólares está relacionado con las exportaciones, de tal manera que para El Salvador la economía interna es importante, pero es mucho más importante, digamos, el comercio exterior, porque es la fuente amplia que nos genera divisas, que nos promueve ante inversionistas extranjeros. De tal manera que yo sí quisiera mencionar eso. Y también quisiera mencionar una cosa que no la logramos agotar en los minutos anteriores. Y es que la economía de El Salvador depende de aproximadamente un 85% de Centroamérica y de los Estados Unidos. Esto que no se vaya a ver como que estamos condenados a tener relaciones comerciales solamente con los otros 4 países centroamericanos y Estados Unidos. No, todo lo contrario. Quisiera decir que si tenemos el 85% de las exportaciones concentradas en Centroamérica y en los Estados Unidos, quiere decir que tenemos capacidad para que nuestras exportaciones también lleguen a otros mercados. Y entonces ahí es donde empresarios y gobierno debiéramos como que reunirnos y elaborar un plan de penetración en los mercados mundiales para los próximos 20 años. Hemos perdido la perspectiva del mediano y largo plazo y estamos viviendo demasiado el corto plazo, el día a día. Así que quizás uno de los mensajes que quisiera dejar en su programa, Ernesto, es que los salvadoreños debiéramos de reflexionar sobre la importancia de planificar para el mediano y largo plazo nuestras actividades económicas, comerciales, productivas, etcétera. No podemos dejarlo en el día a día, no podemos dejarlo en la coyuntura de Ucrania, por ejemplo, no podemos dejarlo en la coyuntura del Caribe. Es la perspectiva de crecimiento de un país entero el que yo quisiera dejar como mensaje en esta oportunidad que me ha ofrecido usted, Ernesto, de dirigirnos al país. Bueno, y es que la verdad que hay que ver al futuro, ¿no? Si no vemos el futuro es como que quedarnos estancados y que bien se está tratando el tema de la pandemia, pues ha tenido sus discusiones, pero ahí están los efectos ya casi superados en términos de, digamos, de casos y de cómo también, digamos, el empresariado ha sido resiliente para poder de alguna manera superar esa situación. Sí, yo realmente creo que sí. Entonces, yo siento que tenemos que hacer un esfuerzo por salirnos de la coyuntura política actual. No quiero decir que no le otorgo la importancia que tiene la coyuntura política actual, pero lo que estoy tratando de decir es que no debiéramos de quedar amarrados a esta coyuntura, sino que debiéramos nuevamente de levantar la cabeza y ver el futuro, ver más fuentes de empleo, más inversiones, seguir. A mí me ha gustado mucho la propuesta de medidas económicas que aprobó la Asamblea Legislativa como propuesta del órgano ejecutivo. Me parece muy atinado. Ahora, creo yo que faltaría un segundo paso, que es de decirle a la población cómo se va a implementar y en qué periodo vamos a obtener resultados concretos. Claro, hay las medidas como que han quedado concentradas en el hecho de que los precios de los combustibles quedan bajo control. Muy bueno,
pero no es eso toda la economía. Entonces, siento yo que este primer paso debiera de servir como una lección para aquellas entidades del gobierno que tienen bajo su responsabilidad el de dictar la política económica del país a desarrollar e implementar este tipo de medidas para enviar mensajes de solución a corto, mediano y largo plazo del país. Y en donde el principal problema sigue siendo el empleo de los salvadoreños. Ese es el tema que quería, con el cual cerrar un poco la conversación. Si yo le doy a usted un termómetro para medir un poco la temperatura de la economía nacional, ¿cómo la ve? Yo diría que estamos enfermos, ¿verdad? No quiero llegar tan lejos como para medir el grado de la enfermedad, pero estamos enfermos, estamos en un contexto enfermizo, diríamos, y no solamente por la pandemia, ¿verdad? Sino que... Y no somos el país la excepción. Y no somos los únicos. Es la economía mundial. Aquí lo viven aquí en la países. China, como decimos, hablando de la China, ¿no? Estados Unidos y China, si la viven ellos, esos dos, la vivimos todos, ¿verdad? Entonces la invitación es para que nuestros... televidentes, para que nuestras autoridades realmente sigan adelante. A mí, y quiero reiterar lo que dije antes, de que estas medidas que aprobó la Asamblea Legislativa a propuesta del órgano ejecutivo, las aplaudo, y repito la palabra, las aplaudo. Pero creo yo que necesitan ser implementadas, creo yo que necesitan ser desarrolladas. Creo yo que se les necesita decir también a la población, mire, la medida 1 la vamos a hacer en X número de meses, y en esta medida van a intervenir X, Y y Z instituciones, y las medidas que vamos a adoptar son estas, de tal manera que el primer paso ya lo dimos, pero falta el segundo. ¿Verdad? Interesante, porque si hablamos del precio digamos, la medida por que va en la aplicación del descuento gradual en el caso de los combustibles, hay instituciones como la Defensoría del Consumidor que debe jugar un papel bien importante también en esto, ¿no? Creo que está actuando en la verificación de precios, en las estaciones de combustible y también en el mercado, que creo que es importante. Comparto lo suyo y me permitiría hacer un agregado. El tema y la responsabilidad que usted ha señalado para estas instituciones relacionadas con el consumidor son correctas. Y qué bueno que tenemos los mecanismos institucionales. Pero yo creo que se debiera dar un segundo paso, el de poder mencionar cómo se van a ejecutar los planes, cómo se van a ejecutar las medidas, qué alcance van a tener las medidas, en cuánto tiempo se van a aplicar, es decir, lo que acabo de mencionar, de tal manera que las propuestas y las medidas que han sido aprobadas no queden solamente como declaraciones, sino que como propuestas sensibles de ser ejecutadas. Don Rigoberto, ha sido muy provechosa la presencia suya para conocer desde su perspectiva y refrescarnos cómo está el estado actual de la economía, la importancia de los tratados en la actual situación de inestabilidad, ¿verdad? Y otros aspectos importantes que hemos abordado. Yo quiero agradecerle y espero tenerlo más seguido, más frecuente acá, haciendo los análisis muy ecuánimes, por cierto. Lo felicito. Muchas por gracias. La ecuanimidad en reconocer lo bueno que se hace y por supuesto también dejar un poco sobre la mesa los grandes retos que quedan a partir de lo que se hace en esta materia. Ernesto, quiero agradecerle la invitación para acompañarlos en estos minutos a usted y tener la oportunidad de que nuestras palabras sean escuchadas y creo que también vistas, ¿verdad?, por miles y miles de salvadoreños que le siguen los pasos a usted y su programa, que ha sido tan exitoso y constituye un verdadero récord nacional. Muchísimas gracias por sus palabras, las recibo con mucha humildad a nombre de Dios Todopoderoso, a nombre de la Junta Directiva de este grupo comunicacional y por supuesto a nombre de todo nuestro público televidente. Gracias. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.
Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.